Hay un llamado que Dios está haciendo a la humanidad a venir a Él. Yo no sé cuál es la situación en la que usted puede estar viviendo, pero para todos hay oportunidad. Mientras usted está con vida, tiene esperanza de venir y disfrutar las promesas que Dios nos da aquí en su palabra. Vamos a comenzar orando para decirle a Dios que este tiempo sea de mucha bendición y que podamos disfrutar en su presencia y que podamos aprovechar. Los que no son creyentes, pues que nos unamos a anunciar buenas nuevas, porque hay mucha gente que necesita escuchar que para ellos hay perdón. Y es necesario que nosotros, los que ya hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, lo hemos reconocido y que la mirada la tenemos puesta en Él, debemos de decirle a otros qué es lo que hemos hecho nosotros para vivir de la manera que estamos viviendo, para poder ayudar a aquellos que viven sin fe y sin esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por el privilegio que me da de poder anunciar buenas noticias en este día y poder decirle a aquel que está cansado que Jesús invita a venir a Él. Buen Dios, te pido que esta sea una buena oportunidad para aquella persona que piensa que su maldad, su pecado no tiene perdón. Te pido, buen Dios, que envíes al Espíritu Santo a convencer a aquel que tiene dureza en su corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estaba viendo que el llamado que Jesús hace es venir a Él. Y dice en Mateo 11, 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La invitación es venir a Él, pero es importante reconocer que no solamente es venir a Él, es creer en Él, poner los ojos en Él, porque de lo contrario usted no va a poder salir adelante. Si usted está viviendo una situación difícil, una vida pecaminosa, pues déjeme decirle que hay promesa para usted. Y la promesa es que sus pecados pueden ser perdonados si usted arrepentido se acerca a Dios y le pide perdón. Dice Isaías capítulo 1, verso 18, dice: venid luego. El llamado es venir luego. ¿Qué quiere decir esto? Es ahora que usted tiene oportunidad. Cuando ya la muerte llega a la persona, definitivamente ya no habrá oportunidad. Por eso dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amado oyente, es importante entonces reconocer que el pecado sí tiene perdón. El pecado tiene perdón. ¿Y sabe cuál es lo más hermoso? Es que cuando Dios perdona, dice: y no me acordaré nunca más de vuestras iniquidades. Entonces el perdón de Dios es a través de venir a Él y poner los ojos en Él. Lo que dice en Juan capítulo 6, verso 40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna,
y yo les resucitaré en el día postrero. La gran promesa es que habrá resurrección de vida para aquellos que vienen y creen en Él. Usted necesita creer, poner la mirada en Jesús, como lo dice en Hebreos. Siempre lo he mencionado porque Él es el que merece que pongamos la mirada en Él. Si usted nota lo que la palabra nos enseña, usted se enterará de que es por eso que nosotros podemos descansar en Él, en sus promesas. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora Jesús invita que todo aquel que lo vea a Él, que pone los ojos en Él y cree en Él, Él lo va a resucitar. La voluntad de Dios fue enviarlo a Él a morir en la cruz. Ahora la voluntad de Dios de restaurarnos a nosotros es para que anunciemos que en Cristo hay vida eterna, que en Cristo hay salvación. No debemos dejar pasar el tiempo, amados hermanos. Anunciemos que Cristo es la solución para el perdón de pecados. No es la solución para los problemas, porque Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, tendréis problemas. Pero ¿sabe qué? En medio de problemas, el Señor siempre nos dará una salida, sobre todo nos dará la paz que Él mismo ofrece. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Si Dios le está enviando un mensaje de que venga a Él, venga a Él. Pero no solamente es venir a Él, hay que creer en Él, recibirlo y poner los ojos en Él. Eso tiene que usted hacer. Verlo a Él, venir a Él, creer en Él. Eso es todo lo que usted necesita. Y permanecer en la palabra, como le decía el día de ayer, Jesús ofrece: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de cansancio. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay gente que está viviendo un agotamiento tremendo. ¿Por qué? Porque están en pecado, no tienen paz, no tienen tranquilidad, pero el llamamiento es para venir a Él. Si usted viene a Él y pide perdón, el perdón está al alcance de toda persona que en vida reconoce que necesita el perdón. Si usted no lo ha hecho, yo le invito en este día a que lo haga para que disfrute las abundantes bendiciones que Dios da a su pueblo. Todo aquel que recibe a Jesús, Dios no lo echa fuera de su reino. Al contrario, lo capacita para que disfrute de esa vida que Jesús mismo anuncia, que es vida y vida en abundancia. Venid a mí. El llamado es venir a Él, verlo a Él y creer en Él. No se puede de otra manera. No se puede de otra manera. Pues aquí en la palabra vemos lo que dice: y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto me interesa. El día de ayer le mencionaba también que en Daniel habla que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna
y otros para condenación. ¿Quiénes son los que van a resucitar para condenación? El que no cree, porque el que no cree está condenado. Lo dice la palabra claramente. El que no cree ya está condenado porque no ha creído. ¿Y dónde dice eso? Pues lo dice la palabra. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces es necesario creer. Anunciemos, estimados hermanos, tenemos familiares, tenemos amistades, personas que necesitan venir a Él. Venid a Él. Venga a Él. No se va a arrepentir. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo se vive mejor. El día de ayer me ponía muy seguido esa palabra al Señor, que en Él se vive mejor, y es verdad. Puede usted estar cansado físicamente, como quizás usted me ve. Estoy un poquito cansado, pues me desvelé toda la noche, ya dormí como unas 7 horas. Me fui a dar un baño, luego me preparé para una reunión y luego estoy aquí anunciándole a usted que Cristo le quiere dar salvación. Si usted, de los que está conectado, ya es una persona que recibió a Jesús como su Salvador, entonces alégrese, alégrese, porque Dios ya lo llamó a su reino eterno. Entonces el llamamiento es venir a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Qué promesa más hermosa esta, de venir a Él. ¿Para qué? Para ser restaurados, para ser bendecidos. Entonces lo único que necesitamos es, los creyentes, es anunciar que en Cristo se vive mejor. El Evangelio lo he dicho una y mil veces. Usted que me conoce a lo largo de los años que he estado predicando, siempre he dicho, el Evangelio no es salvación, no es religión, perdón. Es un cambio en la vida de nosotros, donde la mente cambia a una mente diferente, una mente donde quiere solamente maquinar lo bueno para agradar a Dios, pero aquellas maquinaciones en nuestra mente, en los pensamientos que son desagradables a Dios, el Espíritu Santo se pone a la defensiva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en la vida de todo aquel que arrepentido ha venido a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el llamado? Pues aquí lo dice, venir a Él. Y el profeta Isaías está anunciando palabra profética. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Entonces, dice la palabra, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La resurrección de vida solamente se llevará a cabo a favor de aquellos que en vida vienen a Él reconociéndolo que son necesitados del perdón de pecados. Sin el perdón de pecados no hay salvación. Por lo tanto, sin arrepentimiento no hay salvación. Por eso es importante, amado oyente, que usted aproveche. Este es un medio muy especial hoy en día, porque podemos, los que somos creyentes, anunciar por acá. Si usted no tiene la habilidad para hacerlo como Dios nos ha capacitado a nosotros, los mensajeros que estamos poniendo mensajes, pues dele compartir para que alguna persona de los amigos que usted tiene en su muro pueda ser alcanzado por la palabra. Hay gente que anda divagándose en las redes sociales, viendo videos, entreteniéndose nada más. Y puede ser que más de alguno le cause atención o curiosidad el poder ver
a su servidor aquí anunciando la palabra y pueden detenerse a encontrarse con el mejor tesoro. Yo hablaba hace un tiempo con algunas personas y les decía yo, venir a los Estados Unidos, donde hay oportunidad, donde se predica el evangelio por todos los medios que están al alcance de las personas, y regresar a nuestro país sin Cristo, sin fe y sin esperanza, es regresar con la pobreza más grande. Entonces por eso es que siempre estoy con la inclinación a anunciar las buenas nuevas, porque es apremiante la necesidad que hay de que le hablemos a las personas que vengan a Cristo, porque en Cristo hay vida eterna, y esa vida eterna la podemos comenzar a disfrutar desde ya, desde el momento que venimos a Cristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, no espere, amado oyente, a vivir la peor vergüenza que vivirá el ser humano. Es que sea resucitado para confusión perpetua, para vergüenza eterna. Y si aquí el mismo Jesucristo, el que dio la vida por usted y por mí, lo está diciendo en la palabra, el que en él cree no es condenado. Entonces, cuando creemos en Jesucristo, debemos de marcar la diferencia y estar aferrados a esta promesa, que no hay condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero ¿qué es estar en Cristo? Ya lo he dicho, estar en Cristo es dar frutos dignos de arrepentimiento. Por eso el apóstol Pedro dice, arrepentidos y convertidos, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Esto es precioso, el evangelio, pero mucha gente rechaza a raíz de enseñanzas mentirosas que les han dado, y esto es lo lamentable. Por eso yo hoy, en el nombre de Jesús, oro por aquellas personas que se van a conectar o van a tener acceso a esta transmisión, a que reciban a Jesús. Usted lo puede hacer allí o donde usted está. Si usted está en su trabajo y ha tenido el tiempo de escuchar la transmisión, pues yo le invito a que reconozca que usted necesita venir a Dios. Pero no solo es venir a Él, es verlo a Él. ¿Qué quiere decir esto? Verlo a Él. Es que usted, la mirada tiene que ser puesta en lo eterno, en lo de Dios. Porque hay mucha gente que está diciendo que está poniendo la mirada en Dios, y la mirada la están poniendo en el hombre, y cuando el hombre falla, dejan de creer en Dios, y eso no es así. Por eso Él pide venir a Él. Si está usted cansado, Él lo quiere hacer descansar, porque no hay peor cansancio que vivir con una vida llena de culpabilidad por el pecado, por los errores cometidos. Pero ¿sabe qué? Cuando el perdón llega a la vida de nosotros, descansamos en paz, aún estando con cansancio físico, aún estando con deudas, aún estando en problemas. Tenemos descanso. ¿Por qué? Porque en Cristo se vive mejor. ¿Por qué? Porque Él ha dado promesa que en la eternidad hay un despertar para vida eterna. Y eso debe detenernos y mantenernos a nosotros, hoy más que nunca, los que hemos creído en Cristo, anunciándole a otros. Por eso aquel cántico que dice, pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás. Es que es verdad, en Cristo se vive felizmente. Uno puede disfrutar. ¿Por qué? Porque estas grandes promesas que están aquí. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios quiere salvar a la humanidad. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el hombre no quiere venir a Él. El hombre está viviendo desenfrenadamente y no entiende que la promesa es que Él perdona. Dios perdona.
Y lo más hermoso es esto. Lo más hermoso de todo esto es que Dios limpia de una manera especial. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos convierte en sus hijos. Por eso cuando dice aquí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces quiere decir que el pecado, por muy terrible que sea, tiene perdón. Pero para eso tiene que haber un llamamiento. Y el llamamiento Dios se lo está haciendo hoy a través de su palabra, a través de mi voz. Mi voz en este momento es la voz de Dios, hablándole a todo aquel que no ha venido a Él. Dice Jesús 28, Juan 6, 28 dice, venid luego, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando estábamos sin fe y sin esperanza, no había descanso. Yo tuve años viviendo una doble vida, manifestando ante la sociedad que era cristiano, pero ante los ojos de Dios no lo era. Y no hay peor cansancio que vivir así. Pero cuando reconocemos que nuestra conducta no es agradable ante los ojos de Dios, aunque a los ojos humanos, porque muy sutilmente nosotros podemos engañar a nuestros hermanos, pero cuando verdaderamente nosotros reconocemos nuestra condición y nos ponemos a cuenta y empezamos a vivir ese tiempo del que nuestro Señor Jesucristo está hablando, entonces vamos a disfrutar poniendo los ojos en Él. Entonces, ¿qué es lo que necesita usted en conclusión? Es verlo a Él, creer en Él, venir a Él. Eso es nada más lo que se necesita. Venir, que este es el tiempo de venir a Él. Si usted no ha venido a Él, pues yo le invito a que venga a Él, lo vea a Él, crea en Él, participe de esta nueva naturaleza que Dios le está dando a la humanidad hoy. No se preocupe por la maldad que usted ve a su alrededor. Preocúpese por anunciar que Cristo es la respuesta a una vida diferente. Entonces, ninguno puede venir a mí. ¿Cómo puede venir una persona si nosotros no le anunciamos? Si Dios está hablando a través de los mensajeros, la palabra se necesita anunciarla. Por eso, si usted es creyente, yo le invito a que lo haga. Sienta libertad, ser libre. Le decía el día de ayer, compartía que el ser libre es tener la facultad de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El día de ayer mencionaba la vida de Nabucodonosor, que él reconoció la realeza de Dios y que él da a quien él quiere, hasta que dejó el orgullo. Nabucodonosor pudo recibir nuevamente el corazón que le había sido quitado. Le dieron un corazón de bestia, un corazón de animal. Y así está el hombre ahora en día sin Cristo. Tenemos corazón de piedra, dice la palabra, pero en Cristo nos ponen un corazón nuevo, un corazón que siente amor por las almas perdidas. ¿Sabe? Dios me está dando el privilegio de estar haciendo un trabajo por las noches y veo cuánta gente no duerme en las calles porque no tiene trabajo, no tiene para pagar renta. ¿A raíz de qué? De que no han reconocido a Dios. Porque hay muchos de esos que duermen en los basureros, que han recibido la salvación y ahora viven como reyes, pueden pagar su renta, viven tranquilos. Y no digamos, si usted está viviendo tranquilamente, ¿por qué no buscar a Dios? Venga al Señor, no se va a arrepentir porque en Cristo se vive mejor. Y perdóneme que esa frase la voy a repetir mientras predique de hoy en adelante,
porque es verdad, porque es la promesa. Es la promesa. La voluntad del Padre es que ninguno perezca, si lo dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y Jesús mismo, Él está suplicando, vengan a mí, les voy a dar descanso. Ya deje de vivir engañado. Ya deje de vivir engañado. Mucha gente está viviendo bajo el engaño del enemigo. Por eso, el día de ayer, perdone que le estoy mencionando mucho del día de ayer, es porque yo estaba invitando a venir a disfrutar esta vida en Cristo. Y cuando el Señor Jesús le habla a los judíos que habían creído en Él, les dijo algo tremendo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No solamente es venir a Cristo, creer en Él, sino permanecer en la palabra. La permanencia en la palabra es de vital importancia para creer que las promesas de Dios están vigentes. Si usted no estudia la Biblia, ¿cómo usted va a poder conocer las promesas? No va a poder conocer las promesas que Dios da a su pueblo. Entonces, yo le invito hoy, si usted es de los que verdaderamente ha sido libre y salvo de la condenación que lo esperaba, yo quiero que se una conmigo hoy y ore para que más de alguna persona por este medio tome la decisión de venir y creer en Cristo y poner los ojos en Él. Porque si hay una persona que lo hace, algún día, no muy lejano, usted escuchará testimonios de un cambio de vida. Me he encontrado con muchas personas que han escuchado el mensaje a través de mis labios por muchos años y han puesto en práctica algunos de los consejos que se les ha dado y me han testificado que están disfrutando una nueva vida. Y esto es lo que me motiva a seguir predicando. Si yo no tuviera testimonio de personas que se han beneficiado de este consejo que a través de este medio Dios me ha dado el privilegio de dar, si no hubiera resultado de eso, yo hace años lo hubiese dejado de hacer, si fuera que lo hiciera solamente para beneficiar a otra persona. Pero ¿sabe qué? El beneficiado en primer lugar soy yo, porque esta palabra que le estoy anunciando, la estoy atesorando en lo más profundo del corazón, la he atesorado por el largo de los años que he estado en el ministerio y me ha dado resultados. Así es que si otra persona no lo quiere el mensaje, pues no se preocupe, que yo estoy siendo beneficiado con las promesas que aquí están establecidas. Yo quiero orar, faltan algunos minutos todavía, para pedirle a Dios por aquellas personas que no sienten libertad y no tienen la gracia, que Dios les dé la facilidad de poder expresar lo que Dios ha hecho en su vida. No sienta temor de decirle a otros: antes estaba perdido, sin fe y sin esperanza, ahora veo las cosas diferentes porque estoy en Cristo. Estoy bajo promesa que si estoy en Cristo soy nueva criatura. Si estoy en Cristo no hay condenación para mí. Que usted tenga libertad de decirle a otros. Y también voy a orar por aquellos que no han aceptado a Jesús como su Salvador. El llamado exclusivamente es para ellos a venir a Cristo, a poner la mirada en Él, a ponerse a cuentas con Él. Y los que ya estamos en el Señor, pues oremos para mantenernos, porque estamos en un tiempo donde la maldad se ha multiplicado. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero también dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia.
Esto es admirable lo que Dios hace, de que en estos medios se estén anunciando mensajes de esta naturaleza, porque las redes sociales están llenas de gente con maldad, buscando hacer maldad. Usted sabe cuántos videos se publican para hacer caer a la humanidad en pecado. Cuántas cosas terribles. Pero mire, en este medio de las redes estamos los mensajeros anunciando que en Cristo se vive mejor. Vamos a orar para hacer un llamamiento al arrepentimiento y al perdón que está al alcance de todo aquel que viene a Jesús, cree en Él y pone la mirada en Él. Padre, en el nombre de Jesús, estoy en tu presencia, agradecido por el privilegio que me estás dando de poder anunciar la salvación a través de Jesucristo. Te pido, buen Dios, que seas propicio y que el Espíritu Santo pueda convencer a aquel que está en pecado y pueda recibir la salvación que solamente se puede obtener creyendo en el sacrificio de Jesucristo, creyendo en que Él murió y resucitó para darnos vida. Buen Dios, en esta hora te pido que nos ayudes a nosotros los mensajeros a seguir pronunciando y anunciando con denuedo que Cristo pronto viene a recoger su pueblo, y que todo aquel que se ha descuidado y no ha anunciado la salvación, que lo tome como una apremiante necesidad de hacerlo, porque somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, buen Dios, es la oportunidad de decir al mundo que necesitamos aprender a ser pastoreados por el gran pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando Él nos invita a venir a Él, a poner la mirada en Él, es para ser pastoreados por Él. Buen Dios, en el nombre de Jesús, bendice a cada oyente de la radio, a cada persona que en esta plataforma, en las redes sociales, se detienen para escuchar las transmisiones. Te pido que les bendigas y les des la oportunidad de testificar que con Cristo se vive mejor. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si usted tiene alguna necesidad, alguna petición, pues hágala saber. Si no quiere publicarla por acá, pues hágala en privado. Hay un mensajito y dígame, necesito. Y yo siempre hago el tiempo. De hecho, hoy, después de que me levanté, me preparé porque iba a tener una reunión, pero no se pudo. Entonces, pues gloria a Dios, porque Dios sabe cómo hacer las cosas. Y lo que más estaba anhelando es que las personas vengan y se congreguen, porque es necesario buscar un lugar donde congregarse. Si usted no tiene donde congregarse, pues busque un lugar donde hacerlo. Y si vive en las áreas de Rockville, Silver Spring, aquí en Maryland, pues ya usted sabe, está invitado a Ministerio Selim, donde hay una casa de restauración para todo aquel que quiere vivir en Cristo, que quiere ser enseñado a la luz de la palabra. El Ministerio Selim es un buen lugar donde congregarse para crecer en el Evangelio. Así es que yo les invito a que comparta la transmisión con alguien, que más de alguna persona se va a sentir que está cargada y necesita descanso en Cristo Jesús. Dios les bendiga y será hasta la próxima oportunidad. Si Dios nos sigue dando el privilegio de seguir anunciando su palabra, lo vamos a hacer con buena voluntad y con el gozo de nuestro Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios les bendiga.